Esto vuelve a comenzar. La pregunta es, ¿te atreves a más? Servir, adorar, cambiar. Con mensajes que desafían tu vida. Esto es, Atrévete. Bienvenidos una vez más a un nuevo podcast de Atrévete. Y el tema que tal vez puede sonar medio contradictorio tiene que ver mucho con el sufrimiento. En Job, en el libro de Job, en el primer capítulo y primeros versículos, vemos el ejemplo de la vida verdadera de una gran persona como lo fue Job. No era perfecto, pero sí era un hombre intachable y digno de imitar. Era conocido por todo el mundo por su riqueza, pero también por ser una persona devota e íntegra, en especial a un Dios que en un principio todavía no conocía. En este libro también se relata la conversación entre Dios y Satanás, y lo cual desata una gran cantidad de miserias sobre la vida de Job. Pero también vemos cómo el mismo maligno puede ver cómo es el corazón de Job, ¿sí? Así que vamos a ver algunos puntos con respecto a esto que tal vez pueden servirte de gran motivación y edificación para tu vida. Y uno de ellos es que nuestras vidas siempre están en las manos de Dios. Nuestro gozo es un regalo de Dios y nuestro sufrimiento, podemos decir, es una dádiva de Dios en este aspecto, aun cuando no podamos entenderlo. En nuestro sufrimiento no hacemos nada mirando a Satanás. Ni él ni nadie puede hablar hasta que Dios no le dirija la palabra. Obviamente Satanás le dice a Dios que Job era fiel a Dios, pero era porque siempre lo bendecía materialmente. El maligno estaba diciendo básicamente que lo que Dios da es más importante que lo que Dios es y que Él no es tan glorioso como solía decirlo, ¿sí? Podemos ver luego en otro punto de que la gloria de Dios es más importante que nuestra comodidad. En este libro, en el versículo del 13 al 19 del primer capítulo, nos demuestra que el único lugar donde podemos estar verdaderamente cómodos y contentos es en medio de la voluntad de Dios. Aún en el sufrimiento, pues sí. En una sola tarde Job pasó de ser el hombre más dichoso del mundo a ser el hombre más desdichado, por decirlo así. De tenerlo todo, pasó a perderlo todo completamente. Otro punto es que no siempre podemos explicar el sufrimiento humano. Job era un hombre justo, no podía pensar en algo que haya causado tanto sufrimiento y obviamente esto debiera provocar en nosotros humildad y gracia para con los que sufren. Al final no necesitamos conocer por qué sufrimos, si nosotros conocemos a aquel que nos sostiene en medio del sufrimiento. Otro punto importante es que nuestra reacción ante el dolor es más importante que el dolor mismo. En los versículos del 20 al 22 vemos cómo reaccionaría un hombre intachable como Job en medio del sufrimiento. Lo único que logró esto fue adoración. Imagínate la sonrisa del Señor cuando el maligno y sus demonios hicieron lo que hicieron con Job, pero vieron cómo era el corazón de Job. Este es un hombre especial y obviamente lo que todo esto le desencadenó a Job sencillamente fue que se levantó en silencio, y la palabra dice, y recogiendo sus cosas, dice, luego rasgó su manto, se rasuró la cabeza mostrando el duelo y el dolor que sentía. Luego se postró en tierra y pues manteniendo su compostura, pero derramando una alma en adoración. Sabes que el sufrimiento saca lo peor de nosotros, eso todo el mundo lo sabe, pero también el sufrimiento saca lo mejor de nosotros. Básicamente nos reorienta hacia el cielo, nos muestra qué es lo que verdaderamente es importante para nuestras vidas y nos lleva a amar a otros que también han sufrido de la misma manera. El sufrimiento saca lo que realmente somos por dentro. Job estaba sufriendo lo suficiente, pero vemos que en el capítulo 2 vemos que Dios hiere a Job con unas llagas en su cuerpo. Y es difícil de imaginar, pero las formas de Dios no son las nuestras. Dios no había terminado ni con Job, ni con el maligno, ni con nosotros. Él quería que no hubiera ni un solo rastro de dudas de cuán glorioso Él es.
No lo hacía por malo, sino quería que Job viera la gloria de Dios y de cuán enamorado y sometido estaba Job ante la majestad de él. Otro punto es que pasar la prueba no significa que el sufrimiento va a parar. Así que el dolor no necesariamente está relacionado con el pecado, así que tampoco el pasar la prueba significa que ya estamos libres de aflicción. Entonces muchas veces nos cuece en fuego lento para que terminemos con un mejor sabor. A veces quedamos dorados, pero por dentro quedamos mejor que nunca. Es por eso que estamos llamados a permanecer firmes, como dice Efesios 6, del 11 al 13. Pero te voy a ser sincero, no es fácil resistir. Sí, en el texto nos demuestra que la mujer de Job sobrevivió a la primera prueba, pero no fue algo que trajo bendición a él, más bien trajo un poco de desdicha. ¿Sí? En otro punto podemos decir que pongamos cada uno de nosotros guarda en nuestras palabras mientras sufrimos. En el dolor las únicas palabras que pueden salir sin pensarlo mucho son aquellas que pueden ser de bendición al Señor. Lo vemos en los amigos de Job, quienes fueron hasta donde él a condolecerse de él y llorar con él. Duraron tal vez un tiempo sin decir nada malo, pero llega un momento donde el cual ellos mismos le recriminan a Job por lo que él estaba pasando. ¿Sí? El mismo Job, luego que empieza a hablar, dice, peca contra Dios y se equivoca aún en sus palabras. El sufrimiento nos prepara para el servicio. Si Job no hubiera sufrido, no supiéramos de él. El sufrimiento nos saca de nuestro egoísmo y nos lleva a vivir vidas con valores eternos, pensando más en los demás que en nosotros mismos. Sabes, mi querido oyente, que tu sufrimiento no se trata de ti, se trata del fuego que pases. Dios te está preparando para usarte, para sanar no solo tu vida, sino también para sanar a otros, porque ese es el trabajo que cada creyente tiene que hacer. Vimos en Job que es posible sufrir bien, pero también trayendo la gloria de Dios. Pero en Cristo Jesús nosotros vemos un Dios que sufre ahora por nosotros, trayendo salvación a su pueblo. En los sufrimientos de Jesús nosotros aprendemos a no dudar nunca de la bondad de nuestro Padre, el cual es amoroso. Así que, mi querido oyente, no existe ninguna prueba tan grande o tan difícil que Dios no pueda tal vez solucionar o no pueda tratar de darte una enseñanza. Yo te invito a que te mantengas firme cada día en la palabra del Señor. Si estás pasando por pruebas, lo único que te puedo decir es que no tires la toalla. Mantente firme en aquel que te creó, mantente firme en aquel cuya palabra es verdad y promesas verdaderas para tu vida. Así que te animo a que te atrevas a seguir confiando en Él cada día. Ten un excelente fin de semana. Dios te bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de gran bendición para tu vida. Te invitamos a escucharnos cada fin de semana a través de Spotify y YouTube. Dios te bendiga.